Buenas tardes, mi nombre es. Vamos a tocar el tema cómo organizar una empresa exportadora, tratando de trasladar la importancia de poder tener una empresa que sea accesible a los beneficios tributarios que se otorgan a empresas que cumplen las formalidades y están debidamente implementadas. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema, cómo organizar una empresa exportadora. En realidad hay un objetivo general que es el que se pueda dar conocimiento al participante de cómo utilizar todos los modelos que se emplean en el comercio exterior para llevar a cabo una eficiente gestión de operaciones comerciales. Asimismo, explicar las políticas de trabajo a implementar que se adecúen al momento por el que está atravesando la empresa, desde sus inicios o en marcha. Esto quiere decir que podemos iniciar la exportación en la empresa al momento de crearla o cuando ya tenemos funcionamiento y se presenta en el camino la oportunidad de exportar. Tenemos que ver las bases para planear, organizar, dirigir y controlar una gerencia de una empresa exportadora exitosa. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir para exportar? En realidad estamos dentro de un país que tiene un marco legal, un marco tributario, un marco laboral, y lo primero que tiene que hacer el empresario es conocer en qué ámbito se mueve. Por lo tanto, tiene que cumplir con requisitos que van en los aspectos legales, saber si va a constituir una empresa o va a hacer negocio como persona natural sin empresa, pero que a su vez va a estar dentro del marco empresarial. También saber qué tipo de contratos debe hacer cuando va a implementar una empresa en un local, porque se necesita a veces alquilar el local, alquilar equipos o instalaciones. Luego conocer también qué tipo de profesionales voy a contratar, bajo qué modalidad, cómo aseguro que el servicio que se me brinde es el adecuado y a su vez que yo no tenga problemas laborales posteriormente por no haber hecho un contrato de servicios adecuado. Contratos laborales, nunca puedo tener una persona sin definir en qué régimen laboral se encuentra. Si soy una empresa que va a contratar, necesariamente tengo que definir con el trabajador cuál es el régimen laboral al cual pertenece mi empresa. Y también este tema es el más difícil a veces de implementar cuando estamos iniciando el negocio, pero siempre se debe de conseguir la autorización de funcionamiento municipal. Esto le da al negocio la formalidad y el acceso para que pueda más adelante cumplir los requisitos formales para los temas de devoluciones de impuestos. Asimismo, hay aspectos contables y administrativos. ¿Qué libros de contabilidad voy a llevar? Los libros de contabilidad están debidamente relacionados con el régimen de impuesto a la renta al que me voy a acoger como empresario. Por lo tanto, pueden ser computarizados o pueden ser electrónicos vía portal o de acuerdo a los ingresos hay una obligación también de hacerlo. Los electrónicos que son exigibles a empresas con ingresos superiores a determinados montos. Implementación del sistema de control interno. Desde el principio tengo que establecer mis políticas de ventas y por lo tanto de cobranzas, mi política de compras y mis políticas de pagos. Inicialmente estamos en un país donde la bancarización es exigida a partir de los 3.500 soles. Por lo tanto, si yo no cancelo mis operaciones pasado ese monto con un medio de pago, ese pago o ese gasto no me va a ser reconocido tributariamente. En el caso de que yo tenga que cobrar, igualmente todo ingreso debe estar bancarizado en la cuenta de la empresa. Por lo tanto, como vamos viendo,
Abrir una empresa requiere cumplir temas legales de constitución, de contratación, municipales, y ahora entramos ya a los temas tributarios, contables y administrativos. Entonces, mi política debe ser que yo no debo vender sin factura, porque tengo una cuenta corriente a la que si alguien me deposita y yo no justifico los ingresos que hay en esa cuenta corriente, genero ya una inconsistencia y una posible sospecha de evasión. Y tampoco puedo hacer pagos a proveedores que pasen de 3.500 soles sin hacer un depósito o una transferencia o medio de pago bancarizado, porque de lo contrario ese IGB que yo haya generado en ese gasto no me va a ser válido como crédito fiscal, e inclusive el mismo gasto realizado tampoco va a tener validez tributaria. Financieramente, lógicamente sí, porque el gasto está hecho, pero para efectos tributarios, que es uno de los aspectos tan importantes como comerciales, como el aspecto comercial, es importante por lo mismo cumplir con este tema de la bancarización. Y para ello parte todo de la política que yo tenga para vender, para comprar, para cobrar y para pagar. Miren qué simple es. Nuestras vidas se resuelven simplemente haciendo en este cuadrilátero de actividades lo que debemos hacer: facturar y cobrar en nuestra cuenta corriente, pedir factura y cancelar con medio de pago. Desde ahí yo les puedo garantizar que todo el resto de sus transacciones van a estar completamente protegidas por la formalidad y con la opción a poder acceder más adelante a los beneficios tributarios, que es lo que tiene una empresa exportadora. Es lo que la hace diferente, y por eso que desde sus principios debe estar debidamente constituida y debidamente administrada. Y veamos los aspectos tributarios. Luego que yo he definido mi política de ventas, de compras, también he debido crear ciertas áreas, ciertos procedimientos básicos: cuando compro, cómo compro, dónde deposito, cuando entrego. Todo eso es parte administrativa, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo eso redunda en lo tributario, porque cualquier operación de compra o de venta, de pago, de cobranza que yo realice va a generar un documento sustentatorio, y ese documento sustentatorio va a ser la base de mi contabilidad, y mi contabilidad tiene que respetar los aspectos tributarios y las obligaciones que existen en nuestro país. Por ejemplo, debo obtener el RUT, donde indico la actividad. Actualmente ya prácticamente todos los contribuyentes están emitiendo comprobantes electrónicos, pero también se acepta la inscripción y autorizar facturas físicas. Luego, obtener la clave SOL para poder hacer todas mis operaciones en la página web de la SUNAT y empezar a declarar impuestos cuando inicie actividades. Esto es, cuando haga la primera compra o cuando haga la primera venta. Luego de eso, tengo que definir, en el momento que estoy sacando el RUT, cuál es el régimen de impuesto a la renta que me conviene. Actualmente existen 3 regímenes: el RUS, el RER y el régimen general. Pero con el RUS no se puede exportar y por lo tanto lo descartamos. Queda el RER, que es para empresas que tienen ingresos hasta 525.000 soles anuales, y queda el régimen general, que actualmente está dividido en el régimen general y en el régimen MIPE. En el régimen general vamos a encontrar que es el régimen que todos conocemos, de pagar el 29.5% de impuesto a la renta, y en el caso del MIPE vamos a encontrar que existe una tasa escalonada para pagar el impuesto.
Todo esto hasta determinados ingresos anuales que deben cumplir las empresas. Dijimos que en el RER es 525.000. En el caso del REMIPE, cuando tengo hasta 300 UITs, hasta 1700 UITs, puedo estar incluido en este régimen. O sea, tengo dos escalas en este régimen. ¿Y por qué considero dos? Porque en cada una voy a pagar un tipo de pago a cuenta. En el caso de 300 UIT de 1%, y en el caso de 1700 o de 300 UITs a 1700 el 1.5. Entonces, como vemos, tenemos un panorama tributario que debemos conocer. ¿Cuánto pago de impuesto a la renta por el RER? 1.5 mensual. ¿Cuánto pago por el REMIPE? Si tengo ingresos hasta 300 UITs, mensualmente voy a pagar el 1%. Si tengo más de 300 UITs hasta 1700 UITs, voy a pagar el 1.5. Y si estoy en el régimen general, voy a pagar según corresponda el 1.5 si es que he tenido pérdida o inicio de actividades, y de lo contrario, si he tenido utilidades el año anterior, voy a determinar un coeficiente. Como ustedes pueden ver, este último régimen es un poco más complicado y es el régimen que nos lleva a pagar el 29.5% anual sobre utilidades. En el caso del REMIPE se paga el 10% si mi utilidad es hasta 15 UITs. Pasadas las 15 UITs sí se uniformiza con el régimen general de renta. Entonces, qué complejo, ¿verdad? Todo esto tengo que saber. No, que eso se ocupe el contador. No, señores. Son ustedes los que van a constituir su empresa, los que tienen que ver qué es lo que le conviene y tienen que poner las políticas. Un profesional externo o un profesional que maneje la empresa no puede definir este tipo de impuestos o de decisiones, porque simplemente cuando uno va a la SUNAT nunca le van a decir: señor, inscríbase en el RER o inscríbase en el REMIPE. De frente le van a mandar al régimen general, que es el que estamos hablando, que es el de 29.5%, sea la utilidad que tengan. Entonces tenemos que estar informados, tenemos que estar advertidos, y si accedemos a cualquier profesional, tener también la salvedad de que nos puede indicar cuál es lo que más nos conviene. Pero ustedes ahora mismo ya lo saben. Si son negocios hasta 525.000 soles anuales, solo el RER. No se hagan ningún problema. Y de lo contrario vendría el otro régimen que acabamos de detallar. Entonces hasta ahí tenemos todo lo que es la parte introductoria, legal, laboral, tributaria. Ahora entraríamos a ver qué es una exportación. De acuerdo a las instituciones de comercio internacional, exportar es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas al exterior, además de la prestación de servicios efectuadas en determinadas condiciones. Solo quiero subrayar que se trata de la salida legal. Al ser legal, requiere documentos y aprobación gubernamental. Cualquier otro tipo de salida ya sabemos que no se trata de exportación. Entonces, ¿qué requiere la exportación? ¿A qué mercado me voy a dirigir? ¿Qué logística voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la calidad que se me exige en el mercado de destino de mi producto? ¿Cuál va a ser la creatividad que tengo yo para ofrecer en mi producto? ¿Por qué estoy compitiendo con otros países del mundo? Y el profesionalismo. Es una palabra que engloba muchos conceptos, pero que todos tienen que ver con un alto estándar. ¿Cuándo voy a exportar? Cuando tenga la capacidad de hacerlo. Yo no puedo internacionalizar mi empresa de un momento a otro.
tengo que haber cumplido requisitos de diseño, producción, contar con los recursos humanos suficientes que me permitan alcanzar un mercado y establecerme en él. ¿Dónde? ¿Qué mercados voy a escoger? Es siempre más conveniente empezar por mercados más cercanos. Si estamos aquí en Sudamérica, es bueno hacerlo con países de la región. También mercados que tengan rápido crecimiento y que sean culturalmente similares, porque a veces no sabemos, hemos tenido experiencias de clientes que nos comentaban que no se podía trabajar con los hindúes. Los hindúes hacían un negocio y de pronto lo cambiaban. Entonces, se dan cuenta, es cultura. Bien, y como vemos, hay aspectos legales, laborales, administrativos, contables, tributarios, y en estos momentos también vamos a ver la parte de beneficios. El exportador tiene por parte del Estado desde el año 95 beneficios tributarios que nos han igualado al resto de países de la zona comercial. En este caso estamos hablando de la devolución del saldo a favor del exportador, que es el IGB, de todo lo que he consumido durante la producción o durante la comercialización de mi producto, y el caso de la devolución del 3% que corresponde a la restitución de derechos arancelarios cuando yo soy exportador productor y a la vez utilizo insumos importados para poder confeccionar mi producto y despacharlo hacia el exterior. Entonces, ¿qué efecto tienen estos beneficios? Tiene el efecto en los precios. Cuando yo fijo mi precio de exportación, en el caso de ser un productor, voy a acogerme al drawback y voy a tener materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, separando la materia prima nacional de la importada para poder acogerme al beneficio, y a su vez voy a poner todos los conceptos para hacer el despacho de exportación, que son los trámites, los fletes y los agenciamientos que tenga que contratar. Con esos elementos yo fijo mi precio de venta, que va a ser conocido agregando la utilidad como precio FOB, que es uno de los 5 TERS que están justamente acogidos al beneficio. Solo el beneficio se otorga sobre el valor FOB. Sobre ese valor FOB voy a recibir el 3% del precio FOB, lo cual me permite a mí, sabiendo que voy a recibir ese beneficio, poder cotizar al extranjero considerando ese beneficio como parte de mi ganancia, y me va a permitir mejorar los precios internacionalmente. Lo mismo sucede con la recuperación del saldo a favor del IGB, que es el 18% de todo lo que he pagado en mi proceso productivo comercial. Aquí es indistinto si soy productor o comercial. Si no he producido, igual me puedo acoger al IGB, cosa que no sucede con el drawback. Y voy a lograr también recuperar el 18% de lo que he pagado según lo que haya embarcado. Entonces, de esa manera voy a poder hacer una mejor oferta en el extranjero, llevando precios que están contando con un 3% de drawback y un 18% de recuperación de saldo a favor del exportador. Si cuento con instalaciones o capacidad instalada, porque estacionalmente ya no voy a producir para Perú, tengo espacio para producir para otros mercados, entonces es un momento en que puedo yo hacer ese tipo de operaciones también. Puedo lanzarme a exportar y puedo entrar a mercados que justamente consuman nuestros productos. Eso generalmente pasa con las prendas de vestir. Para prolongar el ciclo de vida de un producto, también es según la necesidad del mercado. También diversifico mis riesgos porque tengo tanto mercado local como mercado del extranjero, por una imagen empresarial
lógicamente mi nivel de ventas se incrementa cuando me dedico al comercio exterior y para equilibrar contra la entrada de competidores en el mercado interno. ¿Qué sucede? Lo que pasa normalmente con los productos chinos, que siendo baratos han desplazado infinidad de veces productos nuestros, entonces lo que queda es equilibrar las ventas saliendo a otros mercados. Ahora, ¿qué necesito para exportar? Necesito tener capacidad productiva, mi productividad, mi ampliación y mi subcontratación. Lógicamente no es recomendable, si estoy empezando a hacer un negocio, poner una instalación propia sino hacer la subcontratación. A esto se le llama producción encargada a terceros. Pedir que ellos realicen la confección o la producción de nuestros bienes y a través de eso aminorar costos y evitar tener costos fijos. Luego, una capacidad administrativa. Es muy importante que podamos estar capacitados para poder negociar con el comercio exterior. Es un lenguaje internacional, es un lenguaje que necesito conocer antes de ingresar a hacer una venta al comercio exterior, porque estoy hablando de negociación de condiciones de venta, calidad, cantidad de producto y lo más importante, cómo me van a pagar. Muchas veces se ha dicho que en el Perú solamente los exportadores tienen su experiencia una sola vez porque han sido, digamos, incapaces de cumplir con los requisitos del comprador el extranjero o habiéndolo hecho con gran esfuerzo, no pudieron poner los cerrojos suficientes para poder cobrar. Y si no se cobra, simplemente se pierde todo capital. Entonces, la capacitación, la asesoría y la contratación de expertos que conozcan de estos temas es vital en esta primera etapa que estoy organizando mi empresa. También contar con capacidad económica y financiera, porque tengo que contar con un capital para reinvertir, para diversificar, para poder obtener créditos de exportación. Muchas veces existen pedidos que no puedo yo atender por falta de capital. Entonces tengo que también saber generar mi parte financiera. ¿Cómo obtengo los recursos? Si soy una empresa nueva, sabemos que a una empresa que tiene menos de 2 años no se le otorgan créditos. Entonces hay que ver qué tipo de recursos puedo conseguir para poder atender pedidos que escapan a mi actual disponibilidad de capital. Y tener la cultura exportadora. ¿Qué es eso? Simplemente estar al tanto de todo aquello que el mercado del exterior requiera y mantenerme a la altura, porque estamos hablando de mercados exigentes, mercados competitivos. Entonces tengo que desarrollar una cultura exportadora que me permita mantenerme y no solamente ingresar una sola vez al mercado. Para ello, tengo que hacer un diagnóstico administrativo y financiero. Debo de analizar mis fortalezas y mis debilidades. Por ejemplo, cuál es la calidad de mi producción. Hace muchos años, recuerdo, cuando recién comenzaba Gamarra, era imposible hacerles un pedido en esas épocas, digamos, trabajábamos con empresas alemanas o suizas nórdicas, cuyas tallas L o M o XL eran las que más se pedían. Y nosotros tratamos de confeccionar con talleres de esa zona en sus principios, como digo. Simplemente para ellos una talla L era una talla M, una talla M era una talla S. Imagínense, nunca pudimos cumplir los pedidos cuando teníamos ese tipo de diferencia en la calidad, en lo que se había pedido. Entonces, gracias en el tiempo, ahora tenemos pues en la zona de Gamarra una de las mejores zonas de producción, pero estamos hablando de varios años de prueba y de exigencia y somos ahora pues un país preferido en los temas textiles. Precio, calidad, servicio, crédito, diseño
imagen, información, todo eso se resume también en administración. ¿Cómo administro mis costos para llegar a tener un buen precio? ¿Cómo administro mis recursos materiales, personales para poder llegar a tener calidad? ¿Cómo mejoro mi servicio? Para eso tengo que, como decía hace un momento, mantener una continua capacitación y una continua retroalimentación de lo que estoy haciendo en la empresa. Crédito. Para tener crédito hay que hacerse de un buen nombre. Conocía de una persona que todo el mundo le daba crédito porque durante toda su trayectoria de negocios nunca había faltado una sola vez a un compromiso. Imagínense lograr eso es en el tiempo, pero en algún momento se comienza en el principio. Entonces, la palabra crédito abarca el crédito personal, el crédito financiero y un crédito con los clientes, porque los clientes también pueden financiarnos si saben que nosotros somos de palabra, somos cumplidos. Y ese es el mejor crédito que puedo tener, que el mismo cliente financie su pedido. Si yo recibo el 50% o el 100% adelantado, imagínense, ese es un buen negocio. En cuanto a diseño, también no puedo pretender imponer una moda que no va a entrar al país de destino. Hace unos años se hizo en Perú un proyecto cuando cayó Gamarra, debido a las fallas tributarias que hubieron. Se cerraron casi todos los locales por infracciones y el Estado trató de salvar a aquellos comerciantes que no habían cometido las faltas, porque al final todos pagaron las consecuencias, y creó un programa para llevar al Brasil a los textiles, y casi todos estuvieron en grupo, fueron organizados, fueron asesorados por el Estado peruano y con diseñadores peruanos. Pero resulta que al llegar a la feria para la cual se prepararon allá en Brasil, casi nadie pudo vender los diseños que habían llevado. Pero hubo una empresa peruana del grupo que no se alió a lo que estaba haciendo en ese caso el grupo a través de apoyo gubernamental, y ellos contrataron su propia diseñadora brasilera. ¿Cuál fue el resultado? Fue la única empresa que al llegar a la feria vendió sus productos, porque había contratado la diseñadora que conocía los gustos, las preferencias y las costumbres de los compradores en el Brasil. Mientras que todos habían hecho su gran inversión con diseñadores peruanos, simplemente no fue que era un mal diseño, pero no lograron alcanzar al público objetivo. Entonces miren qué importante resulta tomar decisiones. Las decisiones que nos permiten llegar al éxito o al fracaso, porque simplemente tenemos, como dijimos, contar con información adecuada y todos esos recursos administrarlos. Hemos podido ver todo el aspecto que implica organizar una empresa exportadora, pero a su vez, al igual que cualquier otra empresa, la tengo que departamentalizar, y si fuera yo el único que la dirige, también igual tendría que crear los procesos y procedimientos que me permitan cumplir los objetivos para cada tarea. ¿Cuáles serían? Tendría que crear mi área de finanzas para administrar, para controlar la tesorería y preocuparme de que haya una buena contabilidad. El área de marketing, donde vería las ventas locales, todo lo que es exportaciones. Recuerden que es una especialidad. Debo capacitarme, introducirme en el comercio exterior y en el lenguaje que eso conlleva, porque no solamente se trata de producir y hacer un buen producto, sino de enviar correctamente cumpliendo las especificaciones del comercio internacional y, lo más importante, poder cobrar. También
debo manejar una continua cultura exportadora desarrollando productos que sean de necesidad de mercado y aceptables, y cuidar mi área de producción. En mi área de producción tengo que cuidar mucho la logística, mis proveedores, mis productos, mis almacenamientos, llevar a cabo mi control de calidad de lo producido y poder mantener proyectos, estar en un permanente crecimiento, revisando mercados y productos parecidos a los que producimos o aquellos que puedan ser de innovación. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que es este tema de cómo organizar una empresa exportadora. En realidad tiene dos partes, donde ampliamos en primer lugar la parte general como esta, y luego podemos entrar al detalle para ir viendo los temas puntuales de la misma organización, la parte financiera, administrativa, tributaria. ¿Por qué? Porque en el camino vamos a encontrar que son las herramientas más necesarias, tan importantes como el tema comercial. Les agradecemos mucho su participación y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta, cualquier atención. Al final van a ver nuestros datos y estaremos gustosos de poderles atender. Saludos.